Bien, buen día. Vamos a empezar esta mañana la reunión. Vamos a empezar alabando al Señor a través de algunos corintios, algunos himnos. Vamos a cantar ese exaltado. Voy a pedir si se pueden poner de pie. Bien, pueden tomar asiento. Bien, vamos a tener llamado a la oración. Les voy a pedir si pueden abrir sus Biblias al Salmo 59. Vamos a leer el versículo del 1 al 8. Líbrame de mis enemigos, Dios mío, ponme a salvo en lo alto, lejos de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que hacen iniquidad, y sálvame de los hombres sanguinarios, porque he aquí han puesto emboscada contra mi vida, hombres feroces me atacan, pero no es por mi transgresión ni por mi pecado, Señor. Sin culpa mía corren y se preparan contra mí. Despierta para ayudarme y mira. Tú, Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas piedad de ningún inicuo traidor. Regresan al anochecer, aúllan como perros y rondan por la ciudad. He aquí se jactan con su boca, espadas hay en sus labios, pues dicen: ¿quién oye? Mas tú, oh Señor, te ríes de ellos, te burlas de todas las naciones. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí esta mañana orándote. Gracias, Señor, porque, como dice el salmista, Señor, en ese tiempo estaba en persecución. También nosotros hoy vivimos a veces persecuciones cargadas y demás. Gracias, Señor, porque estás a nuestro lado, Señor. Gracias porque siempre tú nos pones palabras en nuestra boca, Señor, y de oración para estar contigo, Señor, y que salimos airiosos de situaciones difíciles. Te pedimos, Padre, ahora que sigamos alabándote, honrándote y que nos cuides en el resto de la reunión. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a cantar ahora Puedo confiar en el Señor. Soy
que es nombre sobre todo nombre. Y antes de tener el mensaje de la palabra de Dios, vamos a cantar Te amo, Rey.
Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 21. Y vamos a estar terminando el capítulo 21. Si recuerdan, el Señor está en su última semana antes de la cruz. Miramos ya el día domingo, el lunes, el martes. Hoy estamos en el día miércoles. El día viernes va a morir, ¿no? Eso es, estamos ya a 2 días de su muerte y vamos a estar mirando eso en las próximas semanas. Pero estamos en el día miércoles. Ahora el día lunes entró con una entrada triunfal, después fue al templo, hasta la puerta, después fue al templo, limpió el templo, después volvió para enseñar. Le preguntaron la semana pasada, miramos, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Los líderes religiosos no estaban contentos con él, ¿no es cierto? Porque estaba haciendo cosas sin su permiso o su autoridad. Y encima estaban haciendo cosas, Jesús estaba haciendo cosas que a ellos les iba en contra, ¿no? Porque él hablaba de un cambio de corazón y ellos hablaban de una religión de obras. Y el Señor les dio una ilustración, les dio una parábola, y realmente lo que empieza Jesús acá es 3 parábolas. La semana pasada miramos una que era de un padre con sus 2 hijos, y le dijo al primer hijo, necesito que vayas a la viña a trabajar, y le dijo, no voy a ir, y después se arrepintió y fue. Y el segundo hijo le dijo, necesito que vayas a la viña, y le dijo, sí, voy, ya voy, y nunca fue. Y la ilustración que vimos y lo estudiamos la semana pasada era referente a los líderes religiosos que dicen, voy a adorar a Dios, voy a vivir de acuerdo a los parámetros de Dios, y no lo hacen. Sin embargo, hay personas que viven como quieren y un día el Señor los llamó y se dan cuenta de su pecado, se arrepienten y son salvos. Y el Señor hablaba y los comparaba a los recaudadores de impuestos y a las prostitutas, que realmente no eran ellos nada más, sino que era el grupo más menospreciado en Israel. Entonces la idea de ese grupo es que el Señor acepta a cualquier persona que de corazón cree, se arrepiente de su pecado, cree en el Señor y el Señor hace la obra en su vida. Y le dice también a los líderes religiosos en ese momento, le dice, y ustedes ni van a entrar, ni van a llegar al cielo, porque ustedes no pueden entrar al reino porque siguen basándose en sus obras, en vez de en lo que el Señor hizo para que ellos puedan creer. Eso fue la primera parábola. Hoy vamos a mirar una segunda parábola. Y es interesante acá, vamos a ver la semana que viene la tercera, pero hoy vamos a ver una parábola y para explicarles la parábola va a usar un salmo como una ilustración de la piedra. Entonces vamos a ver una parábola y para explicarlo una ilustración de una piedra. Entonces vamos a mirar el pasaje. Es Mateo capítulo 21, versículo 33 hasta el final del libro, del capítulo, perdón. Dice, escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud porque le tenían por profeta. Titulé este mensaje, Juicio sobre los que rechazan a Cristo.
juicio sobre los que rechazan a Cristo. Y vemos acá, empieza en el versículo 33 y dice, escuchad otra parábola. La palabra otra significa otro, pero la idea del verbo es que otra de la misma clase de parábolas. El Señor nos da 3 parábolas en este pasaje. El primero era del que ya hablamos, era del Padre y los hijos, y era una parábola de juicio. Juicio para las personas que rechazaban al Señor. Y en este caso era hacia los líderes, y ellos comprendían que hablaba de ellos. Ahora lo que está diciendo es que va a haber otra parábola que habla sobre juicio sobre las personas que rechazan al Señor. Pero vamos a ver los detalles de la parábola. Y es bastante entendible la parábola, pero igual vamos a meternos acá. Dice, versículo 33, había una vez un hacendado, es el dueño, ¿no?, del terreno, digamos, del lugar, y lo que hizo con su terreno es que plantó una viña. Ahora es muy popular, si vos vas a Israel aún hoy, hay viñas por todos lados. Tienen plantas por todos lados, frutos por todos lados, pero viñas también. Y una cosa de las viñas es que les ponen un cerco, dice ahí, hizo una viña, la cercó con un muro, a veces lo hacían con pared, con piedras, a veces, porque depende de dónde lo hacían, muchas veces eran en una colina o algo así, que está lleno de montañas allí en Israel, pero ponían un muro de algún tipo de piedra, o si no ponían cactus para cubrir de ladrones o cubrir de animales que se querrían meter a sacarle parte de la viña. Entonces la idea acá es que trabajó este lugar, preparó una viña y lo protegió, puso un muro, y dice, cavó en ella un lagar. Yo tuve que buscar qué era el lagar en sí, pero tengo una foto, así lo ven y es más fácil de explicar. Pero preparó un lagar allí. ¿Tenés la foto? Este es un lagar, una foto de uno antiguo. Ahora van a ver el dibujo y lo van a entender mejor. Pero lo que hacía el lagar es que vos ponías acá las uvas, después de que estaban listas, los ponías todo en este coso y los pisaban. Iban ahí, los pisaban con sus patas sucias, ¿no es cierto? Siempre hacían eso, pero los iban pisando y había un caño o algo que los traía acá y el jugo iba bajando acá a la parte de abajo. Mostrar el dibujo que es más, ahí tienen. Ahí están arriba aplastando las uvas y caía el jugo el jugo que lo tenían acá abajo y lo ponían después en los diferentes contenedores para tomar, etc. Eso era un lagar. Ahora, no todos los lugares tenían eso en la viña, pero él preparó esto, era un lugar especial y preparó un lagar para esta viña. O sea que está mostrando mucho interés en esta viña, lo está haciendo bien, está haciendo una viña 5 estrellas, ¿no es cierto? Y dice, y cavó en ella un lagar y edificó una torre. Ahora la torre servía para 3 cosas. Primero, para seguridad. En la torre vos podías ver si venía algún enemigo o si venía alguien de lejos, ya podías verlo a la distancia. Servía para, por si venían tormentas, para seguridad, para poder estar allí, si venían tormentas o algo así, y servía también para guardar cosas. Entonces, la ilustración que nos está dando Jesús acá es una viña, pero no es una viña común, es una viña donde el hombre preparó todos los detalles para tener una buena viña, con seguridad, con lugares para guardar las cosas, y tiene esta viña que preparó ahí. ¿Y qué dice? La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. La palabra arrendar allí es adquirir por precio el aprovechamiento temporal. La idea es como alquilar, pero en vez de pagar un precio para alquilar o lo que sea, vos te estás adueñando del terreno, de la viña, y el contrato es que vos tenés que darle una parte de lo que vos haces en tu cosecha al dueño. Entonces el dueño te permite hacer el trabajo y ellos ganan un gran porcentaje y el dueño gana una parte. Eso es lo que estaban haciendo. Entonces está el dueño, que es Dios, pero está el dueño acá en esta parábola, plantó una viña, preparó todo y después se tenía que ir de viaje, no podía hacer el trabajo necesario, entonces arrendó este lugar, se lo dio a algunas personas que tenían que hacer un buen trabajo para poder tener su cosecha, y parte de eso iba al dueño. Entonces, y se fue de viaje, no nos dice a dónde, pero se fue de viaje. Versículo 34. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Entonces eso era un trato común, eso pasaba mucho en Israel, porque otra vez, había viñas por todos lados, y había gente que si tenías mucho dinero, no tenías
la capacidad siempre de hacer el trabajo en todas las viñas, entonces arrendabas para que vos consigas igual parte de ese fruto sin hacer el trabajo, pero era tu terreno. Entonces, llega el tiempo de la cosecha y él ya manda a sus siervos a ir a buscar lo que habían acordado, digamos. Es parte del contrato. Está buscando su pago y manda a los labradores. Versículo 35. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon. Lo agarraron y le pegaron. Aparentemente quedó vivo, pero lo golpearon bastante. Y a otro lo mataron directamente, no nos dice cómo, pero lo asesinaron, ahí nomás. Y dice, al tercero lo apedrearon, ese también murió, ¿no? Pero fue apedreado de una manera lenta, porque lo que hacían es, te tiraban ahí en el piso y con unas piedras enormes te pegaban hasta que morías. Y vemos muchas veces, era muy popular eso en el tiempo de la Biblia, y lo vemos muchas veces en la palabra de Dios. Esteban, que es el más conocido, probablemente murió apedreado. Pero bueno, vienen 3 siervos. Ahora, tenés acá, estas personas tienen un contrato con este dueño, ¿no? Manda a sus 3 siervos a cobrar, y no solamente le dicen no vamos a pagarte, sino que a uno lo golpean. Viene el primero, lo golpean. Probablemente vuelve y le dice al dueño, mirá, me golpearon, no querían pagarme, manda a otro, lo matan directamente. Y al tercero lo apedrean, lo hacen sufrir bastante. Versículo 36. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Ahora, es una parábola esto, ¿no es cierto? Pero algunos de los críticos se quejan de esto porque dicen, no nadie que está en su sano juicio va a mandar a más de sus siervos, ¿no es cierto? Ya mandó 3, ya los mataron, no va a mandar a nadie más. Y realmente creo que ese es el propósito o el punto que tiene esta historia. El Señor quiere remarcar que es algo raro lo que está pasando. Primero que mandó a 3 y los mataron. Y si manda a más, probablemente no los van a matar porque van a saber que es en serio, en la vida real, ¿no es cierto? Pero en esta historia el Señor quiere remarcar algo que es raro, o que decimos, qué tonto, ¿por qué vas a ir mandando gente? Y creo que es parte de lo que Él quiere comunicar, que Él es un Dios bondadoso y un Dios de misericordia, y nos da más oportunidades de las que merecemos. Eso es lo que creo que quieren compartir ahí. Pero bueno, murieron 2, uno está golpeado, murieron 2, vuelven o alguien le lleva la noticia al dueño, el Señor dice, manda a otro grupo de siervos, más que la primera vez, y dice que les hicieron exactamente lo mismo. No nos dice si los golpearon, si los mataron, pero probablemente asesinaron a muchos de ellos. Versículo 36, esos 36, versículo 37. Finalmente, después de que mataron a un montón de sus siervos, imagínate si sos uno de los siervos, ¿no? Yo no voy, los otros 6 o 7 o 8 no volvieron, ¿no? Y ahora dice, bueno, finalmente les envió a su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. La palabra acá, respetar, da la idea, es el verbo entrepó, y básicamente significa que van a cambiar su actitud dándose cuenta que hicieron mal. Esa es la idea de respetarán. A él sí van a respetar, a él no le van a hacer lo mismo porque se dan cuenta que es el hijo del dueño y se van a dar cuenta que lo que hicieron con los otros siervos estaba mal. Esa es la idea de la palabra respetar. Dice, les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Se van a dar cuenta de que hicieron mal porque ahora estoy mandando al heredero. Versículo 38 y 39 dice, pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echando mano lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Realmente tenés, obviamente es una parábola, pero es una ilustración que va a pasar en unos días. Y vamos a hablar de eso en un momento, pero estos labradores, pensás, ¿quién creen que son? No son los dueños. No es su terreno. No tendrían que estar haciendo nada más que pagando lo que tenían que pagar, el contrato que tenían. Mandó a los siervos, los mataron. Ahora manda a su hijo y en vez de decir, che, nos reconocemos que estuvimos mal, dicen, vamos a matarlo, este es el heredero.
sabemos quién es, vamos a matarlo, agarrémoslo, matémoslo, así nos quedamos con su herencia, con su heredad. Y echaron mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Versículo 40. Ellos le dijeron, 40. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Entonces Jesús termina la historia y dice, ¿pueden creer lo que acabo de comunicar? ¿Qué le va a hacer el dueño a esos labradores? Y probablemente está la multitud ahí, están los líderes religiosos ahí, están en el templo, escuchando esta enseñanza, probablemente están como, obvio, los va a destruir, ¿no es cierto? Va a venir con otros siervos y los va a matar, porque eso es lo que merecen. Y va a sacarles esa viña. Miren el versículo 41. Los líderes religiosos responden y dicen, llevará a esos miserables. Sabían que estaba mal lo que estaba haciendo. Son unos miserables. Es algo, realmente no lo podés creer. Llevará a esos miserables a un fin lamentable, que es la idea de juicio. Y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Entonces dicen dos cosas los líderes religiosos. Primero, debe haber juicio. Ellos necesitan pagar por las maldades que hicieron. ¡Qué miserables que son! Mirá lo que hicieron. No solamente mataron a los siervos, que ya de por sí es un acto horrible, sino que mataron al hijo del dueño. Merecen ser destruidos. Y de la boca de los líderes dijeron eso. Y la segunda cosa es, y aparte de ser destruidos, necesita después dárselo, arrendar el terreno, en la viña, a una persona o a un grupo de personas que van a darle lo que habían decidido dar. Entonces le dicen los líderes religiosos, primero debe haber juicio y segundo debe haber un reemplazo de las personas que no hicieron las cosas bien. Bien, eso es la ilustración, la parábola. Y la explicación la vemos acá en el versículo 42, y vamos a hablar de algunos detalles acá, pero en el 42 dice el Señor, Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? Siempre es interesante cómo empieza Jesús. Jesús siempre les dice a estos líderes religiosos, los que conocían, entre comillas, la Biblia, los que comunicaban la Biblia, las Escrituras, al resto de Israel, siempre les da por ahí, por ese lugar, porque dice, ustedes no conocen las Escrituras, básicamente les está humillando, porque ellos eran los líderes y probablemente conocían este versículo, pero no lo interpretaban ni realmente lo ignoraban. Pero dice, ¿nunca leísteis? ¿No sabéis qué dice esto en la palabra de Dios? ¿Y qué es lo que hace? Cita acá Salmo 118. Y realmente es el Salmo 118, versículos 22 y 23. Y leímos este Salmo, o parte de este mismo Salmo, unas semanas atrás, realmente unos meses atrás, que era la entrada triunfal. La entrada triunfal está en Salmo 118, donde profetiza que Él va a venir sobre un burro y que va a venir y que iban a adorar su nombre. Entonces conocían bien ese pasaje, porque era un pasaje del Mesías prometido. Y en ese mismo Salmo está estos versículos acá, en el versículo 42, pero es el versículo 22 y 23, Salmo 118. Y dice esto, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Yo no sé mucho de construcción, los que me conocen saben que yo no hago nada de esas cosas, ni de construcción, ni de herramientas, ni nada así. No le voy a preguntar a mi suegro que siempre me carga con las herramientas, pero es así, saben, los que me conocen saben que es así. Pero cuando construían en el tiempo de la Biblia, según lo que leí, ellos, primero que no tenían el cemento como nosotros tenemos, entonces no había una forma de hacer un fundamento en sí, una base, entonces lo que hacían era buscar piedras realmente enormes. No sé cómo los movían, no sé qué herramientas tenían para hacer eso, pero ellos buscaban una piedra y lo llamaban la piedra angular. Y la piedra angular era la base de todo el edificio o toda la casa que ibas a construir. Entonces tenía que ser seleccionado de una manera inteligente, o sea, tenía que tener los ángulos correctos, porque si no tus paredes no iban a quedarse de pie, o el techo iba a estar afectado. Entonces
buscaban con mucho cuidado la piedra que era la base de la construcción, lo que llamamos la piedra angular. Entonces esto era clave si querías construir. Era la piedra más importante de toda la construcción que tenías. Y el Señor nos da una ilustración acá, o el Salmo realmente nos da la ilustración acá, que hay una piedra. Y esta piedra es una piedra angular, es la base que necesita el reino de Dios realmente. Pero no dijo eso todavía, pero dice la piedra. ¿Y qué pasó con esa piedra? La desecharon los constructores. ¿Quiénes son los constructores? Estamos hablando de los líderes religiosos. Los que tenían que estar edificando sobre la palabra de Dios y compartiendo del reino y realmente viviendo de acuerdo a los mandamientos de Dios, desecharon la piedra angular que es Cristo. Y vamos a ver por qué es Cristo. Hay unos pasajes que hablan de eso, pero desecharon la piedra angular. Y lo dice el mismo pasaje, esa piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Los constructores dijeron, lo miraron, lo analizaron, vieron que tenía algunas características que quizás zafaba, pero la mayoría no les gustó y dijeron, no, esto no sirve, esto no es lo que esperábamos. ¿Qué esperaban ellos? Esperaban un Mesías que iba a ser un líder político, que los iba a sacar del poder de Roma y que iba a reinar sobre las otras naciones, en vez de estudiar la palabra de Dios y esperar un Mesías que venía a morir. Hasta el día de hoy sabemos que el pueblo de Israel está esperando un Mesías. Que es interesante eso, porque cuando llegue el anticristo, ellos van a estar más que dispuestos a aceptar el anticristo, porque van a estar confundidos con que es el verdadero Mesías, porque va a estar de acuerdo a lo que ellos esperan de un verdadero Mesías. Pero están equivocados. Y los líderes religiosos esperaban un cierto Mesías, y viene el Señor, y lo miraron sus obras, miraron lo que Él predicaba, miraron todo de Él, y dijeron, no, vamos a rechazar lo que Él dice. Y rechazaron a esa piedra angular. Pero dice el Señor, en esa piedra angular se ha convertido. Él es la base de todo lo que va a venir, que es el reino de Dios. Pero quiero mirar algunos pasajes, pueden anotarlos si quieren. En Hechos capítulo 4, versículo 9 al 12, Pedro está predicando acá. Hechos capítulo 4, versículo 9 al 12, y dice, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Ahora vamos a leer el otro versículo, pero hay un hombre que está sano. Y están diciendo, ¿cómo fue sanado este hombre? Y Pedro dice, fue por Jesús, que ustedes crucificaron y que resucitó, que fue sanado. Y aquí está delante de ustedes como un hombre sano. Versículo 11. Jesús, es la piedra desechada por vosotros. Está haciendo referencia al Salmo 118 y dice, esta es la piedra que desecharon los líderes religiosos. Son los mismos líderes acá, solamente en un tiempo más adelante. Pero es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y después nos dice el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Siempre sabemos el versículo 12. Pero lo que Pedro está diciendo les está diciendo en la cara, ustedes rechazaron a Jesús, y Jesús es la piedra angular en la cual podemos construir lo que es el reino de los cielos. Él es la base, el fundamento. Ustedes lo desecharon, pero su muerte y su resurrección es la base de todo. Y sabemos eso porque por medio de Él podemos conocer a Cristo como nuestro Salvador. Eso es lo que nos dice el versículo 12. Primera Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8. Primera Pedro capítulo 2 dice, es el mismo pasaje que cita, dice, pero pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en Él no será avergonzado. Está haciendo referencia a Jesús. Él es la piedra, y si crees en Él no vas a ser avergonzado, pero la idea es que vas a ser salvo, no vas a estar arrepentido
Y dice, este precioso valor es pues para vosotros los que creéis. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Entonces viene el Señor acá y es una bendición para las personas que creen y es una maldición, realmente una piedra de tropiezo, nos dice acá, para las personas que no creen. Ahora los líderes religiosos vieron a Jesús, identificaron a Jesús, sabían que era Jesús, porque aún en el versículo 38, la historia de la parábola nos dice, sabían que era el Hijo de Dios, sabían que era el Mesías, y sin embargo lo rechazaron. Un pasaje más, Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice así, así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y después nos dice que en ese edificio va creciendo, está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando de la iglesia realmente. Entonces tenés, Cristo es la piedra angular, Él es la base, Él es el que vamos a edificar todo sobre Él. Y si está mal esa piedra, entonces todo el edificio realmente termina estando mal y tiene sus problemas, etc. Los constructores dijeron, no es la piedra que nosotros queremos. Jesús dijo, soy la piedra, Dios lo puso en ese lugar, Él es la base. Sobre Él construyeron los apóstoles, los profetas, comunicando el Evangelio, comunicando lo que Él hizo y edificando el cuerpo de Cristo. Hoy nosotros estamos sobre esa base. Muchas veces digo esto, si Cristo no hubiese resucitado, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo acá. Pero como Cristo murió y resucitó, se convirtió en la piedra, que es la piedra angular, que es la base sobre todo lo que nosotros creemos. Y Él hizo el fundamento. Y los apóstoles nos dieron la palabra de Dios, por medio del Señor, obviamente, pero tenemos la palabra de Dios para poder estudiar y conocer. Y nosotros hoy conocemos a Cristo como nuestro Salvador, porque tenemos el Evangelio aquí en la palabra de Dios y lo escuchamos y lo creímos y nos arrepentimos y fuimos salvos. Pero el Señor, los líderes religiosos miraron y dijeron, no me sirve, no es lo que quiero, ese no es el reino que nosotros estamos esperando, Él no viene a hacer lo que nosotros queremos. Entonces lo desecharon. Ahora volvemos a esta parábola en Mateo. Está Dios como el hacendado, están los líderes religiosos, son los labradores que fueron dados. ¿Qué fueron dados los líderes religiosos acá? Bueno, realmente cuando fue instituido toda la forma de adorar a Dios en el Antiguo Testamento, las diferentes tribus tenían diferentes formas de adorar a Dios, tenían la misma forma, pero tenían diferentes funciones en adorar a Dios, pero Dios instituyó toda la forma de adorar. Y después, al pasar de los tiempos, empezaron a agregar mandatos humanos para sentirse bien, porque realmente se dieron cuenta que no podían cumplir con las cosas. Y empezaron a agregar cosas del hombre. En vez de adorar a Dios, ya tenían 10 reglas para poder sentirse bien con que no podían adorar a Dios. En vez de arrepentirse de su pecado y hacer los sacrificios como deberían, inventaron más reglas, hasta que llegamos al año 2000, hace 2000 años atrás, al año 0, hasta que llegamos acá donde viene el Señor, y ellos ya, los líderes religiosos, que son los labradores, ya han cambiado todo lo que Dios tenía planeado en cuanto a adorar a Dios, en cuanto a tener una relación con Él. Al punto que viene el Hijo compartiendo del reino de los cielos, el reino de Dios, y los líderes religiosos están como, eso no tiene nada que ver con la religión que nosotros creamos. Y en verdad no tenía nada que ver. Pero ellos son los labradores. Y en vez de estar comunicando la palabra de Dios como deberían haber hecho, estaban inventando la religión que querían para sentirse bien. Y lo lideraban y estaban ahí por avaricia, estaban ahí por poder, etc. Y todo en el nombre de decir, esto es para Dios. Y ellos miraron a Dios, representan a los líderes religiosos, representan a Israel, miraron a Cristo y dijeron, eso no es el Mesías que queremos. Eso
el Mesías que nosotros queremos es un líder político que nos va a sacar de todas estas opresiones que vivimos. Y eso no es lo que es Jesús. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron. No solamente rechazaron a Jesús, sino que nos da la idea ahí de quiénes son los otros que vinieron antes. ¿Quiénes son los siervos que vinieron? Bueno, la idea son los profetas. Voy a mencionarles algunos. Jeremías, sabemos que fue puesto en un pozo. La tradición nos dice que últimamente lo apedrearon por comunicar la palabra de Dios. Rechazaron a Ezequiel, un profeta. Amós tuvo que correr por su vida. Zacarías lo rechazaron y lo terminaron apedreando. Miqueas fue aplastado en su cara cuando decía cosas al pueblo que no les gustaban. Y así trataron a los profetas del Señor, exactamente como los labradores a estas personas. Y después llega el Señor Jesús, y no solamente no les gustó su mensaje, sino que vamos a matarlo. Eso es lo que dijeron, vamos a asesinarlo. Así nos quedamos con su herencia. Nosotros queremos seguir reinando donde estamos. Queremos seguir con esta religión que es incorrecta, que no comunica la palabra de Dios y lo que Dios quiere. Y vamos a seguir con esto. Matémoslo porque no me gusta lo que Él está diciendo. Vamos a matarlo. Y lo hicieron. Estamos el día miércoles. Jesús ya les está diciendo realmente el día viernes me van a matar. Y ellos ya estaban planeando hacer eso. Nos va a decir eso al final esta semana. Bueno, pero nos dice en algún lugar que ellos querían agarrarlo y matarlo. Versículo 1. Una cosa más que les agrego. Aparte de que sabían quién era, porque sabían quién era, sabían sus milagros, sabían sus palabras, sabían todas esas cosas. Una cosa más que hicieron los líderes religiosos, que Jesús resucitó al tercer día. ¿Y qué hicieron? Dijeron a los soldados, no digas nada. ¿No? Le pagaron para no decir nada, porque sabían que Él había resucitado, sabían quién era, no tenían duda. La ilustración acá, la parábola, Jesús dice, ellos sabían que era el Hijo, y lo rechazaron igual. Versículo 43. ¿Qué va a pasar con estas personas? Versículo 43 dice, por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Sin entrar a mucho detalle, lo que tenemos acá es que Dios estaba trabajando y obrando con Israel, diciendo que se arrepientan, diciendo que crean para estar en el reino de Dios. Israel, los líderes principales, pero la multitud también, rechazó a Cristo, y el Señor de ahora en más empieza a trabajar en una nación nueva. Pero no una nación como Israel, sino que nos llama una nación santa. Pedro menciona una nación santa y estamos hablando acá de la iglesia. Entonces vemos en varios pasajes, pero es una referencia a el Señor está ministrando a Israel, Israel lo rechaza y Él dice, voy a pasar mi herencia, digamos, mi viña, voy a arrendarlo a otra persona, a otro grupo, y eso es, en mi opinión, es la iglesia, porque eso lo vemos en otros pasajes. Entonces lo que hace es, la iglesia ahora está comunicando la verdad del Evangelio a otros, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, aún 2000 años después. Pero dice, va a ser quitado de ustedes y va a ser dado a una nación que produzca frutos. Y como dije ya, Pedro menciona que somos una nación, 1 Pedro 2 nos dice que somos una nación santa, el pueblo de Dios, y creo que eso es la referencia que está haciendo acá. Versículo 44. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Ahora, los verbos acá, el que caiga sobre esta piedra, se puede traducir así, pero creo que la idea es el que viene a buscar esta piedra o a agarrar esta piedra. La idea es de que caiga, o sea, está ahí el Señor Jesús en este caso, porque Él es la piedra, y vienen de atrás y lo agarran, o de arriba y lo agarran. Y esa es la idea del pasaje, y creo que va bien y está bien traducido así, pero dice, el que lo agarra al Señor, o el que agarra esta piedra, ¿qué va a pasar? Va a ser hecho pedazos. El que viene a juzgar al Señor y lo quiere matar, y los labradores que lo mataron van a ser juzgados. Eso es lo que está diciendo el Señor.
Y después dice, pero sobre quien ella caiga, lo esparcirá como polvo. Ahora tenemos al revés. Ellos fueron a tratar de matar a Jesús y el Señor los va a juzgar, pero ahora lo que está haciendo es, cuando venga el Señor en su juicio final, los va a esparcir como polvo, los va a aplastar totalmente, van a desaparecer. Va a haber juicio total. Eso es lo que está marcando el Señor acá. Trataste de agarrar al Señor, vas a sufrir las consecuencias del juicio, y en el juicio final el Señor va a juzgarlo completamente y van a hacer nada, van a desaparecer como polvo, aunque están en el infierno para toda la eternidad, pero los esparcirá como polvo, y nos da esa ilustración para entenderlo. Versículo 45, al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Comprendieron, sabían. Ahora, me parece a veces tonto pensar en eso. Tenías a los líderes religiosos, están escuchando esta historia, han escuchado a Jesús ya por 3 años. No lo quieren, están escuchando y se dieron cuenta que es el Mesías, y son presentados con esto claramente, con el Evangelio. Y en vez de creer, se pusieron más necios, con corazones duros. Sabían que hablaba de ellos y que iba a haber juicio, y en su corazón sabían todas esas cosas. Y sin embargo siguieron, no les importó. Querían deshacerse del Señor. Y dice el versículo 46, y cuando procuraron prenderle, ya querían agarrarlo, ya no lo aguanto más. Tuvieron miedo de la multitud porque le tenían por profeta. Y realmente lo que empieza acá es, tienen 2 días para convencer a la multitud de que Jesús es un mentiroso, de que no es el Mesías esperado, y que el pueblo lo rechace también a él, que después terminan gritando por Barrabás en vez de el Señor. Y logran su objetivo, entre comillas, porque logran su objetivo de destruir al Señor por 3 días, y él sigue el plan de Dios y resucita y muestra que él es verdaderamente el Señor. Ahora, ¿qué hacemos con todo este pasaje? Bueno, realmente tenés varias cosas acá. No hay mucha aplicación para nosotros salvo que decir esto. El Señor aún en esta parábola estaba profetizando que iba a morir. Todavía no había pasado, pasó 2 días después, y que iba a morir a manos de los líderes religiosos. Y ellos sabían en su corazón que eso es lo que querían. Probablemente estaban como, sí, es lo que quiero. Pero no lo había hecho, pero está profetizando eso. Y les digo una cosa más, en el versículo 39 dice, echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Y realmente, ¿saben dónde murió Jesús? Lo sacaron fuera de Israel y lo mataron. Y quizás decís, bueno, estás mirando cosas que quizás no son, pero creo que es clave eso. Lo sacaron fuera de la viña y lo mataron, y es una profecía también de lo que iba a suceder con el Señor. Pero ¿qué hacemos? Bueno, número 1, conoces a Cristo como tu Salvador. Porque los líderes religiosos acá, ellos eran la iglesia, entre comillas. Ellos estaban adorando a Dios, sirviendo a Dios, haciendo las cosas que ellos pensaban que debían hacer. Y lo hacían probablemente con su Biblia abierta, el Antiguo Testamento, pero tenían su Biblia abierta y los mandatos de hombres que habían agregado, pero lo tenían todo como la palabra de Dios, y lo vivían y lo aplicaban, entre comillas, para estar bien con Dios, pero no conocían a Cristo como su Salvador. No creían en el Mesías. Estaban tratando de llegar a Dios por su propia cuenta. O sin embargo, o peor que eso, estaban adorando a Dios como ellos querían para tener el poder y lo que eso significaba. Entonces no queremos ser como los líderes religiosos. No venimos acá para que Dios nos acepte. Dios nos ve como pecadores y solamente puede aceptarnos o adoptarnos como hijos cuando creemos en lo que Cristo hizo en la cruz, que Él pagó por nuestros pecados. Y murió y resucitó al 3er día, y nos dice que si creemos nosotros somos perdonados de nuestros pecados. Entonces no venís acá a la iglesia para que Dios te acepte o que Dios te vea como alguien bueno o lo que sea. No va a agregar nada a eso, a cómo te ve Dios. Si sos un pecador y no has creído en Cristo, te ve como un pecador, y dice la Biblia que nuestras obras son trapos de inmundicia, no sirven para nada para arreglar cuentas con Dios. Pero si conoces a Cristo como tu Salvador, entonces Dios te ve como alguien santo.
Entonces la pregunta es, porque no queremos ser como los líderes religiosos, es: ¿conoces a Cristo como tu Salvador? Y si la respuesta es no, hacelo. ¿Por qué no lo vas a hacer? Entonces te animo a hacerlo. Y si conoces a Cristo como tu Salvador, y creo que el pasaje no está aplicando eso, pero sí debe ser aplicado siempre, vivís para Él obedeciendo su palabra. Sabemos que Jesús dijo: esto es lo que va a pasar, y pasó. Sabemos y vemos la evidencia de que Jesús es el Mesías y que cumplió con las profecías una tras otra, y murió y resucitó y hoy está con el Señor y un día va a regresar, y sabemos que su palabra es verdad. Entonces la pregunta para nosotros es: si sabemos todas esas cosas y conocemos a Cristo como nuestro Salvador, ¿estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿O hacemos como los fariseos? Decimos: yo sé que Dios quiere que viva en obediencia, pero voy a elegir las cosas que voy a vivir en obediencia, voy a justificar las que me gustan hacer a mí. ¿Cómo es tu vida? ¿Estás obedeciendo su palabra como Dios te manda? Espero que eso esté pasando. Entonces, va a haber juicio sobre los que rechazan a Cristo. Hoy en día, si no conoces a Cristo, también va a haber juicio sobre no rechazarlo. Algunos estaban indiferentes. Va a haber bendición para los hermanos que conocen a Cristo. Y hoy, si conoces a Cristo, Dios nos manda a vivir para Él. Así que espero que eso sea tu deseo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias que mandaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Señor, sabemos que esta historia, esta parábola que vimos hoy es terrible, y lo que pasó en la cruz es algo horrible que te ha pasado a ti, pero sabemos que era el plan de Dios para pagar por los pecados del mundo. Y te agradecemos, Señor, por tu gran sacrificio en entregar tu vida, entregar tu sangre por nosotros. Señor, te pedimos que si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, que no ha puesto su confianza en ti, pedimos que hoy pueda ser el día de salvación. Y segundo, Señor, pedimos que si conocemos a Cristo como nuestro Salvador, que realmente podamos vivirlo, que podamos obedecer tu palabra, que podamos realmente leerlo, estudiarlo, conocerte más y crecer en tu palabra, y que ese sea nuestro deseo en nuestro corazón. Señor, pedimos que tu palabra, realmente la reunión hoy haya glorificado tu nombre, que el estudio de tu palabra haya glorificado tu nombre, que la música, y Señor, pedimos que podamos aplicar estas verdades para seguir creciendo y siendo más como tú eres. Te agradecemos por este tiempo, Señor, por cómo obras en nuestros corazones, y pedimos que bendigas el resto de la reunión. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, seguimos hablando del Señor. Vamos a cantar: Oh amor de Dios.